Ciclo de vacunación contra aftosa en Colombia avanza en un 58%. Café de especialidad venezolano cuenta con alta demanda en los mercados internacionales. Producción caprina en el Zulia incrementa demanda en mercados nacionales. Asbama reportó caída en la exportación de bananos en 2024. Feliz y bendecido jueves para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro, donde ampliaremos las informaciones más importantes del sector dentro y fuera de nuestras fronteras. Soy Jessica Laimo y como siempre es un placer acompañarlos. Comenzamos con las informaciones en Colombia, donde el proceso de vacunación avanza en un 58,3%, lo que representa más de 17 millones de animales vacunados en todo el territorio. Según datos del Instituto Colombiano Agropecuario, los animales que han sido vacunados están en 379.516 predios, que equivalen al 61,6% de las fincas dedicadas a la producción de vacunos y búfalos en ese país. De estos predios destacan los ubicados en los departamentos Nariño, La Guajira, Valle del Cauca y Quindío, donde los niveles de inmunización ya han superado el 60%. Las autoridades destacaron que pese a las complicaciones generadas por la temporada de lluvia, se ha logrado avanzar en el proceso de vacunación de forma ininterrumpida, por lo que esperan alcanzar el objetivo de 29,6 millones de animales inmunizados a tiempo para el cierre del ciclo el próximo 24 de julio. El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Laforí Rivera, destacó que la campaña no solo tiene como objetivo la erradicación de la fiebre aftosa, sino también la protección del estatus de país libre de la enfermedad con vacunación que mantiene Colombia desde hace 4 años. Y a esta hora hacemos un contacto con nuestro compañero Roger Herrera con información en materia económica. Adelante, Roger. Jessica, buenas tardes, un gusto saludarte, gracias por el contacto, saludos a quienes nos sintonizan a través de las pantallas de Agrotendencia. En esta oportunidad, a mi lado se encuentra el economista Luis Crespo para analizar el reciente anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre la derogación del impuesto a grandes transacciones financieras. Quisiera consultarle, señor Luis, ¿cómo afecta esto y cómo se analiza para el desarrollo productivo del país? Sí, la medida ocurre en un contexto donde los gremios empresariales habían estado planteando al país la asfixia tributaria que viene presentando, como el 56% de los márgenes de utilidad podrían estar comprometidos por esa carga tributaria que se expresa de diferentes formas. Se anunció una alicuota del 0%, o sea, del 2 al 0%, lo que significaría un relativo alivio como inicio, también entendemos, de la discusión de la necesidad de revisar un conjunto de tributos. Eso, el primer impacto es en flujo de caja, va a permitir que las empresas puedan contar con una capacidad financiera de poder dar respuesta a algunos compromisos y revisar inclusive su planificación en términos de inversiones módicas que puedan hacer. El segundo, bueno, eso tiene una expresión en la productividad. Si yo puedo invertir en mis procesos productivos, mejorar mi tecnología, desarrollar procesos de reingeniería interna, el resultado es mejorar y potenciar mis capacidades productivas. Y el tercero tiene que ver, bueno, y es una discusión sobre el tema de las estructuras de precios. Es importante aclarar que estamos hablando del impuesto a las grandes transacciones en bolívares, que era el 2%, pero el impuesto a las grandes transacciones, donde todos somos susceptibles a ser contribuyentes de un 3%, solo por poseer una divisa, se mantiene vigente en el mismo. Muchísimas gracias, señor Luis Crespo, él es economista y con él estamos conversando y analizando el tema de las transacciones financieras que fue eliminado recientemente por el presidente Nicolás Maduro, el impuesto a las transacciones financieras. Esta es la información que manejamos por el momento y de esta forma retornamos el contacto a los estudios de Noticias del Agro. Gracias, Roger, y continuamos con más informaciones porque el Parlamento venezolano aprobó una ley para impulsar y facilitar las exportaciones no petroleras que podría favorecer la posición del sector agroproductivo en el mercado. A esta hora hacemos un contacto con nuestra compañera Taitir Calderón, quien tiene mayor información. Un saludo, Jessica. Efectivamente, la denominada Ley de Fomento de Promoción de Exportaciones No Petroleras fue aprobada por unanimidad y contempla los planteamientos que ha venido haciendo la Asociación Venezolana de Exportadores, entre los que destacan la simplificación de trámites, la protección al exportador, un plan nacional de formación y la estandarización de los procesos. Esta normativa también incluye incentivos legales,
fiscales y crediticios que podrían beneficiar también al sector agroproductivo del país. Asimismo, se busca aliviar la carga tributaria para las industrias exportadoras, algo que podría aumentar el flujo de caja y fomentar la producción. La ley establece que en tan solo 60 días se podría concretar la exportación mediante la denominada ventanilla única de comercio exterior. Esta es la información que podemos ofrecer hasta este momento, que por supuesto estaremos ampliando en otras entregas. Por el momento me despido, soy Taitir Calderón para Noticias del Agro. Representantes del sector agroproductivo que respaldan la candidatura opositora de la plataforma unitaria proponen la privatización de unas 256 unidades de producción y la corrección de distorsiones macroeconómicas para mejorar el sector agropecuario y el consumo de alimentos. Taitir Calderón nos amplía. El llamado Comando Unitario Agroalimentario presentó un documento en el que plantean la necesidad de atender lo relativo a la justicia que debe imperar en el campo, mientras destacan el papel que debe ejercer el Estado en la economía agrícola, el cual aseguran pasa por la promulgación de leyes y políticas públicas. El gobierno no puede ser comerciante de insumos ni de alimentos, mucho menos productor agropecuario ni agroindustrial. Es por ello que planteamos la reprivatización de las unidades de producción agropecuaria, pesqueras, agrocomerciales y agroindustriales. Con respecto al acceso a financiamiento, que se mantiene como una de las principales demandas del sector agroproductivo, sostienen que en Venezuela debe ponerse fin a la política de control cambiario a través de intervenciones bancarias. No hay financiamiento agrícola porque el gobierno obliga a la banca a un encaje legal. O sea, esterilizar el dinero que debe estar presente para los préstamos, lo obliga en casi cerca de un 80%. Entonces, eso comprime el financiamiento. Entonces, esa política nosotros no la vamos a aplicar, pues nosotros vamos a hacer otro tipo de correctivos macroeconómicos con la finalidad de reducir la inflación y no hacerlo a través de la reducción del crédito y a través de la negativa de pagar, de dar un justo precio a los empleados públicos. Consideran que el incremento de la productividad debe estar en armonía con el medio ambiente en la aplicación de criterios de sostenibilidad, agroecología, agricultura regenerativa y climáticamente inteligente. El equipo multidisciplinario aspira a que de generarse un cambio político en el país estarían en la capacidad de reactivar de manera inmediata el sector agrícola nacional, dando las condiciones y avales necesarios para la inversión. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. Llegó el momento de establecer nuestra primera pausa en Noticias del Agro. No olvides seguirnos en Instagram, @agrotendencia, y en YouTube, Agrotendencia TV. Ya volvemos. Estamos de regreso en Noticias del Agro y a continuación revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. El avance de la temporada de lluvia sigue causando afectaciones en Venezuela. El desbordamiento de los ríos Guanare y Socopó generaron graves daños en diversas zonas de Barinas y Portuguesa. Veamos. Daniel Márquez, director de Protección Civil en Portuguesa, informó que al menos 11 zonas resultaron afectadas debido a las precipitaciones. Precisó que productores y agricultores perdieron sus cosechas debido al aumento del caudal del río. Algunas de las poblaciones más afectadas son los municipios Guanare, Papelón y Biscucuy. En Barinas, la crecida del río Socopó afectó principalmente al municipio Antonio José de Sucre, donde dejó al menos 2.200 personas y 600 familias afectadas. Ante esta situación, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, anunció el envío de los insumos requeridos para atender a los habitantes de la entidad. Hasta el momento, las fuertes lluvias han ocasionado el desbordamiento de ríos y quebradas en diferentes municipios de la región llanera, siendo Socopó la zona más afectada. Cambiamos de tema. Venezuela cuenta con el potencial para exportar grandes volúmenes de café. Así lo afirmó el caficultor mirandino Mario da Costa en un trabajo especial que veremos a continuación. El productor expresó que el café de especialidad venezolano es demandado en el exterior. Tenemos condiciones edafoclimáticas ideales para el cultivo de café de excelente calidad, por las condiciones climáticas, los pisos altitudinales, a lo que nosotros llamamos el terruño. Tenemos un terruño perfecto para la producción de café de alta calidad. De hecho, nuestros cafés fueron y están siendo exportados a mercados como el japonés, que es uno de los mercados más exigentes del mundo.
En relación con el segmento de cafés de especialidad, Da Costa indicó que en Venezuela ya hay cafeterías en las que se comienza a comercializar este tipo de café. El mundo del café de especialidad es en realidad un mundo nuevo, tanto para Venezuela como para el mundo entero. En Venezuela ya existen en la actualidad cafeterías de especialidad donde están preparando excelentes cafés. De hecho, nuestros baristas están saliendo a competir a nivel internacional y han figurado, pues, o sea que nosotros estamos ya metidos en la palestra del café de especialidad a nivel mundial. El productor enumeró algunas prácticas que a su juicio los caficultores deben mejorar para lograr mejores resultados en sus cosechas. Los caficultores de tradición de Venezuela tienen que mejorar las técnicas de recolección y secado, básicamente, que es donde está el punto álgido para obtener, porque nuestras variedades y nuestros suelos son ideales para dar una buena tasa. Solo que en ese camino de llegar a un café verde es donde se hace la diferencia. Para el caficultor, uno de los objetivos del café venezolano es ingresar al mercado chino. Según sus palabras, si se logra esa aprobación sanitaria, aumentará la demanda y mejorarán los precios. Ahora nos trasladamos al estado Zulia, donde la producción de leche caprina y derivados ganan espacio en el mercado nacional. Representantes de este sector aseguran que sigue creciendo la demanda. La producción caprina continúa tecnificándose y comercializándose. Cada vez son más los mercados que albergan los subproductos derivados de la leche de cabra. El productor y coordinador de la Expoferia Caprina y Ovina en el estado Zulia, Antonio Catilino, manifestó que mantienen expectativas positivas ante la demanda que se evidencia. Acotó que la leche en polvo y fluida, quesos, dulces, entre otros, son algunos de los productos de origen caprino más solicitados por las cadenas de consumo. La parte de los subproductos elaborados de leche de cabra están cogiendo cada vez más mercado. Pudiéramos estar en el orden ahorita del 1,5%, pero la tendencia es ir subiendo hacia un 5%, que es lo que esperamos en anaqueles poder tener, pero la ventaja ha estado por lo de la leche en polvo, que esto nos está permitiendo que lo utilicen las madres para los niños recién nacidos. Catilino enfatizó que a pesar de incrementarse el consumo de leche de cabra, a su juicio debido a los valores nutricionales y las propiedades curativas que posee, en la actualidad existen diversos problemas que enfrentan a fin de alcanzar una mayor producción. El principal es el abigeato, porque recuérdate que ese es un problema, que lo que es tanto el ovino como el caprino se roban más rápido una cabra y una oveja que una vaca, ¿no? Ese es uno. Y bueno, los demás son la luz, la corriente, el gasoil, todo para poder trabajar, que es lo que estamos viviendo completamente, y falta de financiamiento. Expresó que esperan seguir conquistando espacios no solo nacionales sino internacionales. Informó que desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre realizarán la Feria Caprina y Ovina con 450 animales en Maracaibo, donde resaltarán las potencialidades en esta área productiva. Reportó para Agrotendencia Lucía Urdaneta. En otras noticias, productores aragüeños que forman parte del Frente Nacional Ecosocialista por la Vida rechazan el proyecto de ley de agua, ya que aseguran que esta suprime las zonas protectoras de los ríos. Los productores y ecologistas afirman que las zonas protectoras de los ríos son una de las figuras más grandes del país, que comprende una superficie superior a la de todos los parques nacionales y todos los monumentos naturales de Venezuela, y suprimirlos podría generar graves consecuencias. Nosotros activamos una alarma de todos los productores y los movimientos ecologistas, porque esta ley contempla la suprimir las zonas protectoras por definición de ley. Y esto es sumamente grave. Esto es una figura que es la más grande del país y uno suma todas las zonas protectoras. En tal sentido, detalló que la Ley Forestal de Suelos y Agua contemplaba que los 50 metros a ambos márgenes de los ríos son declarados zonas protectoras, así como los 300 metros alrededor de un manantial y 300 metros al margen de la fila de una montaña. En este proyecto de ley que está en segunda discusión y que va a ser aprobado, se está suprimiendo la zona protectora. Es importante mencionar que el Frente Nacional Ecosocialista por la Vida tiene una línea de acción enfocada en la legislación y normativa ambiental a nivel nacional y por lo tanto han venido rechazando estas acciones. Desde el estado de Aragua reportó para Noticias del Agro, Chiquinquirá Rivero. Y llegó el momento de irnos a una nueva pausa en Noticias del Agro. Al regreso ampliaremos el detalle de las informaciones internacionales. No se aparte.
Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. La Asociación de Bananeros de Magdalena y La Guajira colombiana registró la exportación de 21 millones de cajas de esta fruta hacia Estados Unidos y la Unión Europea en el primer semestre del 2024. Veamos más detalles. El presidente de la Asociación de Bananeros de Magdalena y La Guajira, José Francisco Zúñiga, explicó que la nación norteamericana y la zona euro son los principales compradores del rubro colombiano y que la baja en envíos corresponde a las condiciones climáticas y algunas enfermedades. Estamos exportando cerca de 21 millones de cajas. Este año estamos teniendo una pequeña disminución en las cajas exportadas. Eso se puede estar debiendo a algunos temas climáticos, algunos temas de presiones de enfermedades como la cigatoca negra. Siguen siendo muy fuertes los mercados de los Estados Unidos, que es el principal mercado del banano en la costa norte de Colombia, donde más o menos calculamos que más o menos el 30-35% de ese banano se está yendo a los Estados Unidos. El directivo bananero aseguró que los precios se mantienen paralizados desde hace 10 años y destacó que Colombia cumple con los requerimientos necesarios para exigir mejores ofertas internacionales. Nosotros venimos con una serie de exigencias cada vez más altas en temas laborales, sociales, ambientales, que cumplimos, que estamos dispuestos a cumplir, pero que no se está compensando a través de toda esa logística y a través de lo que nosotros llamamos la responsabilidad compartida, no se compensa al productor. Nosotros tenemos más de 600 pequeños productores de banano que hoy tienen que cumplir con todos estos estándares y que pocas veces son reconocidos por un mercado que no los está reconociendo ni a ellos ni a los productores en general. Finalmente, Zúñiga proyectó un aumento en la producción para el cierre del año y explicó que la organización busca promover la formación de los productores con expertos internacionales a través de talleres educativos y capacitaciones tecnológicas. Roger Herrera, Agrotendencia. México y Guatemala anunciaron un acuerdo de cooperación técnico con el objetivo de evitar la entrada a sus territorios del gusano barrenador del ganado. El anuncio fue hecho por la Secretaría de Agricultura mexicana. El secretario de Agricultura mexicano, Víctor Villalobos, resaltó que ante el avance de la plaga es necesario un plan articulado contra el gusano. Ya esto ha venido avanzando, las medidas que tendríamos que tomar, insisto, tiene que ser una medida integrada, complementaria, consolidada entre todos para que podamos resolver el problema y que no llegue realmente a impactar la economía de nuestros países. Villalobos destacó que México compartirá a través de su servicio veterinario los conocimientos técnicos para controlar esta plaga y que se trabaja en aplicar tratamientos sanitarios al ganado que ingrese desde Guatemala. La Secretaría, a través de Senacica, junto con el gobierno de Guatemala, pudiéramos tener un centro de cuarentena y un centro de acopio de ganado donde se podría regularizar no solamente la parte sanitaria, sino también, bueno, pues qué calidad de ganado, inclusive tener algunas medidas preventivas contra potenciales enfermedades. El secretario indicó que México ofrece a Guatemala el servicio de telediagnóstico con el que los especialistas de México podrán constatar o descartar la presencia del gusano barrenador a distancia. Yo quisiera poner a tu disposición y a la disposición del país este sistema diagnóstico que tenemos, el telediagnóstico, un diagnóstico en el corto tiempo sobre el posible daño o infestación que pueda tener algún animal, y ese diagnóstico estaría a la disposición. La plaga conocida como gusano barrenador del ganado fue detectado en Centroamérica, específicamente en Panamá, Costa Rica y Nicaragua. El sector pecuario considera que la plaga es de alto riesgo. En otras noticias, exportaciones ecuatorianas con destino a territorio chino cayeron 27% entre enero y mayo de 2024, según reportes de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. FedExport detalló que el camarón y el banano, los principales productos de la oferta exportable agropecuaria de Ecuador, marcan valores negativos para ese periodo. En el caso de la fruta, la caída fue de 13% en divisas, con 54 millones de dólares y 16% menos en volumen exportado. Por su parte, los crustáceos se vieron afectados por la suspensión de las autoridades chinas a 9 empresas exportadoras de camarón, ante la detección del exceso de un preservante en la proteína ecuatoriana. Por otro lado, la caída del camarón provoca que se reciba menos dinero por libra exportada.
Según cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura, el precio promedio del producto del mar en 2023 fue de $2,35 y en lo que va de 2024 el precio cayó a $2,21, $0,06 menos por libra. Ante esta situación, países como Estados Unidos han recuperado espacio en el mercado ecuatoriano del crustáceo con un crecimiento del 35% en divisas y 37% en volumen exportado. Este incremento se da pese a que en Estados Unidos se mantiene una investigación por supuesto dumping y subsidios al camarón ecuatoriano que originó la imposición de aranceles adicionales. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que su gobierno buscará suprimir aranceles por 10 años a una serie de productos alimenticios importados. Veamos en detalle. El jefe de Estado explicó que el objetivo de la medida sería mitigar el alza de los precios de la canasta básica. El mandatario detalló que presentará la propuesta al Congreso mediante la cual se suspenderían los aranceles a una serie de productos. El anuncio llega luego que las autoridades de El Salvador iniciaron inspecciones en cadenas de supermercados, luego que desde el Ejecutivo se autorizara a abrir una investigación por los aumentos en la canasta básica que sobrepasan el 40% anual. Según cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador, la inflación anualizada hasta junio fue de 1,48%. De acuerdo con la autoridad financiera, la canasta básica familiar es de $256 por mes, frente al salario mínimo de $243 en el sector agropecuario, $359 en la maquila y $365 en el comercio y la industria. Sin embargo, algunos analistas han indicado que la propuesta presidencial será inefectiva, puesto que la mayoría de los alimentos no paga aranceles de importación. Ahora nos trasladamos al sudeste asiático, específicamente a Vietnam, país que notificó un incremento en el número de sacrificios por la peste porcina africana. Vietnam informó que a lo largo del año 2024 los brotes de peste porcina africana han ocasionado la muerte de más de 42.000 cerdos, incluso cuando el país se encuentra aplicando 2 vacunas a su rebaño porcino. Pese a esos resultados, la Organización Mundial de Sanidad Animal advirtió que son necesarios más ensayos con vacunas para evitar y combatir la enfermedad. Hasta ahora, los impactos de la enfermedad en Vietnam no solo estarían afectando al sector productivo, sino también a los precios al consumidor. En junio de este año, los precios de los alimentos en la nación asiática aumentaron un 3,23% en comparación con el mismo periodo de 2023, impulsado en parte por el aumento de los precios de la carne de cerdo debido a los brotes de enfermedades. Por su parte, Tailandia informó de su primer brote de peste porcina africana este año en junio pasado. Según las autoridades, el foco se produjo en una granja con 70 cerdos ubicada al norte del país. De acuerdo con el Sistema Mundial de Información Sanitaria Animal, este es el primer brote reportado desde septiembre de 2023. Y de esta forma finalizamos nuestra emisión de Noticias del Agro. No olvides seguirnos en Instagram, @agrotendencia, y en nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana.